Y vamos entonces a orar por la palabra de hoy. Pero antes de orar, yo quiero invitarte que te hagas las siguientes preguntas. ¿Alguna vez te has perdido? Oye, te pregunto, ¿alguna vez se han perdido? Alce la mano el que alguna vez se perdió. Mire, ya vemos 2, 3, 4. Se las pongo más fácil. De pronto usted no se acuerda, pero chiquito su mamá le dijo, no, usted una vez se me perdió en el centro comercial. En el centro se me perdió en tal lugar. ¿Cuántos han vivido una pérdida o se han perdido? Se ríen, ¿cierto? Porque a veces uno por despistado se pierde, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han perdido algo? Yo creo que todos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se le ha perdido el marido? Perdón, eso no. Se han perdido con el novio, eso tampoco cuenta, entonces no alce la mano. Vamos a orar porque hoy hay un mensaje muy bonito y quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento. Padre Celestial, Señor, hoy te pido, Señor, que esta palabra que tú traes para mi vida sea una palabra que transforme, Señor, que reargulle, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a mantener fieles a ti, Señor. Hoy te doy gracias por este momento, Señor, porque muchas veces estuve perdido o me he perdido, pero tú me has traído con hilos de amor. Tú has estado atento, observándome. Amén y amén. ¿Qué significa perdido? Que no tiene o no lleva un destino determinado. Una persona que se siente confundida, sin capacidades para avanzar en la resolución de un problema o una dificultad. Entonces muchas veces nos hemos perdido en situaciones. No sabemos qué hacer y en vez de avanzar, retrocedemos. Perdemos la orientación. Amén. Por eso el título del mensaje de hoy es perdidos. Dígale a la persona de al lado, el mensaje hoy es sobre perdidos. Agárrele, diga, no se me pierda en la palabra de Dios, no se me pierda aquí, no se me vaya a dormir, porque a veces uno se pierde. ¿Por qué? Porque está pensando en otra cosa. Jesús relata 3 palabras muy importantes, 3 parábolas, las cuales se refiere a una situación de pérdida. Dígale a la persona al lado, a una situación de pérdida. Y esta parábola es una parábola conocida, el hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado la parábola del hijo pródigo? Yo creo que es una de las más populares, obras de teatro, sacan películas, libros, mensajes. Y es una parábola que hoy Dios quiere hacerte entender. Pero esta parábola está compuesta por otras 2 parábolas anteriores. Vemos la pérdida de un animal, la oveja perdida. Después vemos la parábola de ¿qué? De la moneda perdida. Y después vemos la parábola de ¿qué? Del hijo perdido. Y me encanta porque cuando tú lees, va avanzando, cada vez se va haciendo más emocionante el mensaje que Jesús quiere dar. Pero ¿qué es una parábola? ¿Cuál es el propósito de usar una parábola? Es la forma en la cual se da una verdad. Se engancha una verdad por medio de una historia, una anécdota, un mensaje popular para que fuese claro a las personas. Entonces ten en cuenta esto. Toda parábola se presenta por una situación, por una pregunta, por algo. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar. ¿De qué nace esta parábola? Muchas veces vamos a la respuesta, pero sin entender cuál es la pregunta. ¿Por qué resulta esto? Y quiero invitarlos a Lucas capítulo 15. Vamos a estar en Lucas. Puedes poner tu separador en Lucas para que cuando vayamos a otros versículos de la Biblia no te vayas a perder. Amén. Lucas capítulo 15, versículo 1. Y aquí denota la razón por la cual Jesús cuenta estas 3 parábolas. Mira lo que sucede. Jesús estaba, como siempre, predicando su palabra, y se acercó a Jesús todos los publicanos, pecadores, ¿para qué? Oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían ellos? Murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come.
Entonces él le refirió esta parábola diciendo, entonces encontramos ahí la parábola primera, ¿cuál es? ¿La oveja qué? De la oveja perdida. Un animal perdido. ¿Cuántos animales tenía? 100 animalitos, se le perdió uno. Después encontramos la parábola de ¿qué? De la moneda perdida. ¿Cuántas monedas tenía? 10. ¿Y cuántas se le pierden? Una. Después vemos la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos hijos tenía? 2. ¿Y cuántos se pierden? ¿Seguro? Vamos a estudiar el mensaje de hoy. 4 cosas similares tiene esta parábola. Estas 3 parábolas en sí. La de la oveja, la de la moneda y la del hijo. La primera es una pérdida, una búsqueda, un encuentro y una ¿qué? Celebración. Se le perdió la oveja, fue a buscarla, la encontró y luego ¿qué hizo? ¡Celebró! Una moneda se le perdió a la señora y se preocupó, la buscó, desbarató la casa y ¿la qué? Encontró. Hizo fiesta, celebró. El hijo lo mismo, se pierde y el padre está atento para recibirlo, lo encuentra en su camino y celebra. Amén. Pero para entender este mensaje tenemos que leer la parábola del hijo pródigo. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 15, verso del 11 al 32. Esta parábola tiene algo diferente a las anteriores, a la de la oveja y a la de la moneda. Hay una verdad oculta en ella, hay algo más profundo. Y quiero que estés muy atento a este mensaje, porque si no pones atención desde un principio, luego vas a quedar, ¿dónde estamos? Vas a quedar perdido. Vamos a leer Lucas capítulo 15, del 11 a 32. Vamos a leerlo todo y después vamos a coger cada parte pedacito por pedacito. Verso 11. También dijo un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de tus bienes que me corresponde. ¿Y qué dice ahí? Y les repartió los bienes. ¿A quiénes? A los 2. Los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hizo con esos bienes? ¿Los desperdició y vivió perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Cómo terminó? ¿Apacentando qué? Cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llegó a tener hambre de la comida que comían los cerdos y nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio. ¿Quién? Su padre. El padre estaba asomado en la ventana y lo vio. ¿Y qué actitud tomó él? Y fue movido a misericordia el padre, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Punto muy importante aquí. Hasta aquí
es similar a las anteriores parábolas. Pero aquí sucede algo diferente. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? ¿Qué está pasando aquí? Yo vengo de trabajar, de esforzarme, de estar sometido a la autoridad. ¿Qué está pasando? ¿Y qué le dijo él? Le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hijo, entra. Mas él le respondió y le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Encontramos que esta parábola tiene algo adicional a las anteriores. Una pérdida, una búsqueda, un encuentro, una celebración y otro hijo que aparece por ahí, bravo. Jesús enseña estas tres parábolas con un único fin: enseñarle a los fariseos, como también a los ¿qué? Publicanos y pecadores. Hoy, este es el segundo auditorio. Jesús hoy quiere enseñarnos a nosotros. Y vamos a ver el primer texto. También dijo un hombre, tenía ¿cuántos? 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Ustedes saben que el pueblo judío es un pueblo muy conservador en sus raíces, en sus reglas. Y pedir la herencia solamente se hace cuando ¿qué? El padre está muerto. Yo como le decir: mami, deme la casa que me corresponde. Pero papito, yo estoy vivo. Eso era un acto incorrecto. A ellos les iba a doler. Los fariseos: uy, ese es mucho hijo pecador. Pero el padre accede a darle los bienes. Y no solamente lo reparte lo de él, sino lo de su hijo mayor, dice ahí. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. ¿Ustedes creen que cómo era este joven? Desagradecido. ¿Cuántos tienen padres que han trabajado el campo? Yo tengo mi abuelito. Y yo creo que ellos les duele que sus hijos, sus nietos, lo primero que hagan es que vender las tierras, porque con mucho esfuerzo trabajaron esa tierra, cultivaron para darle a sus hijos, y lo primero que hacen sus hijos es ¿qué? Vender. Para los fariseos era algo inexplicable. Ellos decían: ¿cómo va a vender los bienes, las tierras, y aparte se va lejos? Eso es lo que hace cuando nosotros nos perdemos y nos alejamos de Dios. Buscamos ¿qué? Hacernos lejos. La gente que a veces llega a la iglesia, crece y después ya no quiere nada con Dios, ya no recibe llamadas, ya no quiere nada, ve algo, se quiere alejar, se quiere ir, retirar. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Qué hizo con aquellos bienes? Los desperdició. Imagínese usted toda la vida trabajar y que sus hijos derrochen aquello que tú con tanto esfuerzo has trabajado. ¿Te dolería? Duro, ¿cierto? Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los criados de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara ¿qué? Cerdos. Y deseaba llevar su vientre de algarrobas, que comían los cerdos pero nadie le daba. Mira, los cerdos es un animal que no quiere el pueblo judío. En sus leyes se establece que uno no debe comer de esos alimentos para ellos.
Y hoy en día también usted coma mucho cerdito, marranito y verá que hasta se puede enfermar. Es importante tener en cuenta el contexto de este mensaje. Pero mira cómo llegó a perderse. Yo quiero que vayamos a 2 de Pedro 20:21. Aquellos que estamos en la casa de Dios y alguna vez se nos ocurre decir, no, yo no vuelvo. ¿Yo para qué voy a la iglesia? Dios está en mi corazón, yo lo busco. No, yo estoy bien. Se apartan, se alejan. Y miren lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 21. Ciertamente si hubiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, entonces se escaparon del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vencidos. Si vuelven al mundo, ¿son qué? Vencidos. Su postrero estado viene a ser peor que el ¿qué? Que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hay personas que a veces vienen mal y Dios la restaura, la levanta. Pero si esas personas vuelven al mundo, ¿qué va a suceder? Va a ser aún peor su situación. Y en esta traducción me encanta lo que dice. Ahí la van a colocar. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Le hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se le dio de vivir una vida santa. Es ahí donde nos preguntamos, ¿por qué este hijo pródigo cayó tan bajo? Porque se apartó de su padre. Estando en su casa, estando cerca de él, prefirió tomar su ¿qué? Su decisión personal e irse. Jeremías 2:13 dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles dos males ha hecho? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, para cavar cisternas rotas que no detienen agua. Cambiamos a Dios por un novio, por un trabajo, por un sueño personal, por vivir la vida desordenadamente. Yo recuerdo que alguna vez estaba muy joven en otra iglesia que me congregaba y el pastor predicó y dijo, alguna vez había un joven que venía a la iglesia y venía como obligado, tenía 16 años, duró hasta los 18 asistiendo, hasta que en cierto momento él le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, porque yo estoy acá por obligación. Pero apenas cumplió los 18 años se fue. Y le decía, ¿pero por qué te vas? No, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios está acá, pero yo quiero vivir la vida. Cuando lo necesite volveré, o en los últimos días de mi vida estaré acá. Yo creo que es la hora y ese joven no ha llegado. Dice la palabra de Dios que estemos atentos a exhortar a nuestros hermanos antes de que su corazón sea ¿qué? Endurecido como una piedra por el pecado. Entre más nos alejamos de Dios, nuestro corazón se vuelve más como una piedra. Ojo, estemos atentos. ¿Por qué nos perdemos? Hay dos situaciones de perdernos. Pongan cuidado en ese punto. Diga a la persona al lado, no se me pierda. Despiértese, esté atento. Dele un codito santo si lo ve que está por allá perdido. Amén. ¿Por qué nos perdemos? Dos casos de personas perdidas. La oveja perdida que se perdió por circunstancias, como aquel náufrago que va en un barco y un momento a otro el capitán, las lluvias, las circunstancias lo llevaron ¿a qué? A embolatarse. Fue una circunstancia. Recuerdo alguna vez que fuimos a la finca de mi abuelo y eso es lleno de palos de cacao, de esos bosques por todos lados. Y mi primo se fue y yo quedé, oiga, ¿dónde estoy? Me perdí porque me embolaté, no supe por dónde era. Me desubiqué. Como la moneda también perdía. La moneda se perdió por circunstancias. ¿Cuántos de ustedes acá se les ha perdido un billete de 50? Les duele, ¿cierto? De 100, eso ya no mantengo con muchos de esos, entonces nunca me ha perdido. Pero cuando a usted se le pierde un billete, ¿usted qué hace? ¿Le dice a qué?
A todo el mundo, se me perdió mi billetico, mi amor, no encuentro el billete. Ay, le llama a la mamá, ¿cómo está? No, pues que estoy preocupado porque se me perdió un billete. Y desbarata la casa, como la señora de la moneda, hasta que lo encuentra. Y cuando lo encuentra, ¿qué hace? Le dice a todo el mundo que lo encontró, menos al marido para que no le gaste el billete. Y va y mira a uno dónde está el billete y dice, ay, mi amor, lo encontré en tu bolso. Pero realmente a veces sucede eso, desbaratamos todo por ese billete. Y luego encontramos una pérdida diferente, que es la del hijo pródigo. Él se pierde, ¿por qué? Por desobediente. Él toma la decisión de irse. ¿Cuántas veces uno le ha dicho, papito, no coja por ahí, coja por este lado para que no se pierda? No, yo me voy por ahí. ¿Y sale más qué? Perdido que el hijo de Limber. Esa es una frase popular. Más perdido que la mamá del Chavo. Y es ahí donde tenemos que tener en cuenta algo. Tú te pierdes por circunstancias o porque tú tomas una decisión equivocada. ¿Cuántos de aquí no se van a volver a perder? Amén. Porque Dios guía sus vidas. Porque somos obedientes a su palabra. Bueno, vamos a seguir con el verso 17. Y volviendo en sí, mira, ¿él volvió en qué? En sí. Eso es como el razonamiento, como que entró en sí y dijo, venga, a ver, mi papá tiene un poco de jornaleros que trabajan y comen mejor, y yo aquí que estoy que me como esta comida de marrano. ¿Qué hago aquí? Yo estoy muy tonto, me voy para allá. Y planeó todo, dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él entendía que ya no podía ser llamado como unos hijos porque él ya había dado a su padre como ¿qué? Como muerto al pedirle la herencia. Hoy te pregunto, ¿cuál fue la motivación o la razón por la que el hijo quiere volver a la casa? ¿Alguien que me diga? ¿Por estar con su padre? ¿Por recuperar la amistad con su padre? ¿Porque tenía qué? Hambre. ¿Ustedes creen que es una motivación correcta o incorrecta? Y es lo que hoy en día vivimos. Venimos a la iglesia porque tenemos hambre. Buscamos de Dios porque tenemos una necesidad. Y hoy yo te pregunto, ¿cuál es la motivación de tú estar en la iglesia? ¿Sus bendiciones? ¿Su provisión? ¿O Dios? Él va por el pan, por la casa del Padre. ¿Y él va con qué situación? ¿Se va a presentar como quién? No como su hijo, sino como un jornal. ¿Saben qué significa jornal? Hoy en día es una medida, es una forma de pagarle a una persona. Según, se me olvidó, el artículo 133 cataloga que el jornal y el sueldo son muy diferentes. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo el estipulado por periodos mayores. Entonces él iba a trabajar por días. Él solamente iba a trabajar ¿para qué? Para él. Y yo creo que el primer auditor, los primeros que estaban entendiendo este mensaje que Jesús predicaba, decía, uy, este hijo sí es un conchudo. Porque según la ley, y muchas veces lo he explicado acá, en Números, en Éxodo encontramos que el que robaba tenía que ¿qué? Restituir. Entonces si robaba un cabrito tenía que llevarle ese cabrito y darle ¿qué? Otro más. Los fariseos dicen, este hijo sí es lo más malo que hay. Y es lo que a veces le enseño. Si usted cometió un error, le trató mal a su esposa, mi amor, perdóname. Sí, pero también tiene que restituir. Mi amor, no lo voy a volver a hacer, voy a cambiar, voy a cortar. Si le fui infiel, voy a cortar con esas amistades. Si estoy cayendo en el trago, voy a dejar de juntarme con aquellos que me invitan a tomar trago. Eso es restituir, dar un paso más, dar más. Porque el perdón ya lo hemos volvido solamente un hecho de palabras y no un hecho de acciones. Amén. Dile al del lado, restituya aquello que ha hecho mal. Verso 20.
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello, y lo besó. Este punto es muy importante. ¿El padre qué hace? ¿Dónde estaba el padre? Estaba asomado, pendiente de su hijo cuando llegase. Y el padre lo ve desde lejos y corre. ¿Saben cómo la vestimenta de los judíos en esa época? Todavía algunos conservadores son trajes largos, unas togas. Los sacerdotes, cuando sacrificaban un animal, ellos no podían levantarse la toga para que no se untara de sangre, porque era un sacrilegio, era algo que no podían hacer. Él era un padre, era un sacerdote, él no debía correr. Para correr tenía que hacer esto. Él no tenía que hacer eso. Los fariseos dirían: uy, no, ¿cómo hace eso ese padre? Era algo intachable, algo que no podían hacer. Pero el padre lo hace. Y aparte, ¿qué hace? Lo abraza y lo besa. Hoy yo te pregunto, ¿por qué crees que lo abraza? ¿Por qué crees que lo besa? ¿Por qué corre hacia él? Levíticos 29 dice una ley muy importante que ellos aplican. ¿Recuerdan cuando una mujer era adúltera, qué hacía el pueblo judío? La pedrada, ¿cierto? Pero cuando un hijo maldecía a su padre, ¿qué también podía suceder? Levíticos 29 dice lo siguiente: si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre y a su madre, y será responsable de su propia ¿qué? Muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que él fue y lo abrazó, posiblemente también para evitar que fuera apedreado por la gente que estaba ahí. ¿Cuántos conocen y han trabajado en una empresa donde trabaja el señor y sus hijos? Y ve que uno de los hijos son como derrochadores, y el otro empleado dice: no, es que ese man se gasta la plata. Ellos valoran también la empresa donde están. Imagínense estos hombres, digo, este es el papayazo, le vamos a dar piedra. Pero él va y lo abraza, cuida a su hijo. Ese es el papel de un padre en su casa. Aunque su hijo cometa miles y millones de errores, un padre siempre debe estar pendiente a su hijo. Debe amarlo, debe quererlo. Y cuando yo leo este texto, viene a mi vida un momento difícil y triste que alguna vez viví. Y tristemente a veces las cosas se intentan repetir, pero Dios es misericordioso y guarda a su familia. Cuando alguna vez mi padre partió, se fue a la casa, quedamos solos. Y mi hermano cayó en una depresión, una tristeza, salió corriendo de la casa a montar tabla, a estar con amigos. Y yo tomé ese papel de ir a buscarlo, a estar pendiente de él. Y Dios quiere que tú estés atento a tus hijos, a buscarlos. Amén. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre ni le puso cuidado a lo que le dijo. Mira lo que hizo el padre. Pero el padre le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestidlo, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. ¿Qué hace el padre? Ay, usted mal hijo, usted me dañó las tierras que con tanto sudor y tanto trabajo hice. ¿Lo recriminó? ¿Lo regañó? ¿Lo corrigió? ¿Él hizo eso? ¿Cómo actuamos como padres cuando nuestros hijos hacen algo incorrecto? Le echamos en cara el regaño y el niño le dice: papi, ¿me perdona? Sí, hijo. Y a las 3 horas: ay, pero usted hizo esto. ¿Realmente hacemos eso? Había una vez un padre que dejó en su comedor, en la mitad de la mesa, unos chocolates bien ricos. Y le dijo: hijo, no los vayas a comer. Se fue, el niño vio y miraba y se iba. Y pasaba, y dijo: voy a sacar uno que no se da cuenta, y se lo comió. Después volvió y pasó y dijo: ay, pero es que hay muchos, me comí otro. Cuando se dio cuenta, ha comido todos. El padre llegó: ¿usted por qué hizo eso? ¿Por qué se comió los dulces? Lo regañó y dijo: papi, es que eran ricos. Entonces el niño lloró y dijo: papi, perdóname.
El papá le dijo, está bien, te perdono. Al otro día trajo unos chocolates y no los puso en el comedor, los puso por allá escondidos. ¿Tú crees que lo perdonó? No le dio la oportunidad de reconocer ese perdón. La llegada del hijo pródigo. ¿Cómo fue la llegada del hijo pródigo? ¿Lo reviste? ¿Qué quiere decir eso? Le da un nuevo vestidura. Cuando llegamos a los pies de Cristo dice, tú eres mi hijo, el pasado quedó atrás. Nosotros como cristianos no juzgamos, no criticamos. Si alguien vino a la iglesia y falló, cometió un error, bienvenido, esta es tu casa. El que juzga, el que critica, el que mira el pasado, el que le chuza a uno las malas decisiones que ha tomado es el diablo. Dios hoy te dice, cambia tu manera de vivir, vamos a seguir adelante. Él mira un futuro contigo, amén. Que luego le da un anillo. ¿Qué significa el anillo? El anillo es un sello. Ellos sellaban a veces con un anillo, firmaban. Y quiere decir que ese niño, ese joven, era de la casa, de la familia, y tenía poder, tenía propiedad. Estaba bajo la cobertura de esa familia. Y por último le da calzado para que pueda caminar y testificar que es hijo de su padre, hijo de esa familia. Y es lo que nosotros hacemos cuando recibimos a Cristo, testificamos. Si usted dice ser un cristiano y no te has ganado ni un alma o no has traído nadie a Jesucristo, se puede dudar de tu cristianismo. Como cristianos debemos edificar, traer una persona. Y dirán, pastor, pero es que yo no soy bueno para hablar. Se me traba la lengua, se me enreda. Pero por tu testimonio puedes llevar a muchos. Y si ni por el testimonio, ni por hablar, ojo. Amén. Hebreos 4:16. Mira tan hermosa esta palabra. Me encanta. Porque el hijo va y es salvo y entra a la casa. ¿Por qué? ¿Por sus acciones? Por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Él no se merecía eso, pero el Padre se lo da. Y yo te pregunto algo. Esa fiesta, ese banquete, ¿con qué plata se pagó? ¿Con la del padre? ¿Con la del otro hijo? ¿No que él dividió los bienes? ¿Él iba a costa de quién? De lo del otro hijo. El padre no había fallecido, pero esa parte ya le correspondía supuestamente al otro hijo. Hebreos 4:16 dice lo siguiente: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Hasta aquí vemos la parábola similar a la anterior, a la de la oveja y la moneda. Pero aquí hay un secreto muy importante. Díganle a la persona al lado, estemos atentos al mensaje, pellizquela, salúdela, dele un abrazo lleno de unción, no se me duerma. Y mira lo que dice, 25, y su hijo mayor estaba en el campo, un hijo moral, supuestamente, un hijo visible a los todos. Ay, no, mire cómo trabaja, ese sí, mire el otro, no, el otro es un derrochador, ese sí está ya trabajando. Ay, ese es el ejemplo, mírelo. ¿Qué estaba haciendo él? Trabajando en los campos. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué es esto? Y él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería ¿qué? Entrar a la casa del padre. Por tanto el padre sale y le ruega, hijo mío, entra a la casa. Tu hermano que estaba perdido ha regresado. Mas él respondió, dijo al padre, aquí, mira lo que nace del corazón. A mí por eso me encanta a veces me llaman pastores, que no estoy de acuerdo con esto. Entonces uno habla y mira y escucha. Y realmente sale la verdadera intención del corazón. Porque hoy yo te digo, tú no eres salvo por obras, sino por gracia de Dios. ¿Y cuál es la actitud que estás en la iglesia? ¿Por qué le sirves a Dios? Mira lo que dice acá. He aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca más me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que estaba consumido, ese tu hijo
que gastó tus bienes, que anduvo en rameras. ¿Has hecho matar para él becerro gordo? Eso es como la historia de una hermana que venía a la iglesia y servía, no en esta iglesia, en otra iglesia, y servía y adoraba y arreglaba y servía, y estuvo otra hermana y se fue para el mundo y después regresó, y cuando la vio y dijo, hasta mire cómo volvió. Y las dos en un principio oraban y eso, y llegó la hermana y la hermanita llegó y se casó rápido. Y la otra, Dios, ¿por qué esa sí se casa y yo no? ¿Por qué yo tanto que he trabajado aquí en la iglesia y esa mire? Realmente, hoy yo te pregunto, esta historia no se debería llamar el hijo pródigo, sino los hijos perdidos. Porque uno estaba perdido en libertinajes visible, pero el otro estaba perdido en lo secreto. No quería a su hermano y a su padre tampoco, porque estaba en la casa del padre por comerse un cabrito, por disfrutar los bienes y no por la relación de él. Muchas veces venimos a la iglesia por algo, servimos por algo, pero yo te digo, no sirvas por algo, sino sirva por adorarlo a él, por buscarlo a él. ¿De qué sirve una casa llena de lujos si no hay ese amor fraternal? Él entonces le dijo, verso 31, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarme, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Él piensa que la forma como el padre actuó no es la correcta. Él cree que tiene la razón. El hermano mayor cree que su hijo, su hermano menor, no tiene derecho a eso. Y esta es posiblemente la visión o el ejemplo de un hombre lleno de religiosidad. No, las cosas se hacen así, lleno de razonamientos. Que Dios dice en su palabra, no adorarás dioses paganos, y sigue adorando dioses paganos. Que en su palabra dice, cásese, y sigue en adulterio. No, yo creo que no. Yo creo que es así. Porque yo estudié en la universidad, esto. O porque mi padre me dijo. Lleno de razonamientos. Pero esto demuestra cuál es la motivación del hermano. Verso 29, ¿cuál era? La misma. Sino que uno se fue y fue visible, y el otro que estaba ahí, trabajando, esforzando, esperando que su papá se muriera. Le pregunto, ¿quién estaba perdido de los dos? ¿Quién está más perdido de los dos? Los dos están iguales de perdidos, pero por lo menos uno regresó. El otro, tú lees el texto y no se sabe. Y yo te pregunto, ¿el padre tenía amor para uno nomás o para los dos? Para los dos. Como para el libertino que está en el pecado en este momento, como para el que está lleno de religiosidad o vive una vida cristiana, una vida en secreto en pecado. Y cuando vemos esto, vemos dos tipos de hijos, dos tipos de pecados. El primero es el pródigo, que es rebelde abiertamente, que es el que muestra el pecado descarriado, que no quiere someterse a la autoridad, que no quiere tomar responsabilidades, que quiere vivir una vida lujuriosa, salir, hacer lo que él quiera. Pero vemos el segundo pecado, el segundo hijo, que vive una vida en secreto, un pecado oculto, el que quiere ser visto como el más moral, religioso, espiritual, justo, pero no es menos pecador que el otro. De pronto ante los ojos de los hombres lo ven bien, pero es que no es ante los ojos de los hombres, no es lo que piense su papá, no es lo que piense Julanito, sino es lo que piense ¿quién? Dios. Dile a la persona al lado, tu moral no te da la salvación, sino es lo que dice Dios en su palabra. Jeremías 17:9 dice lo siguiente:
Y es ahí donde tenemos que tener un principio claro. Muchas veces hay personas que me decían, pastor, Julanito, ¿por qué no puede servir? Julanito, ¿por qué no puede hacer esto? Yo organizaría esto. Pues si Dios me dice que no, yo digo es no. Un hombre llegaba a la iglesia y le daba dulces a los niños, los atendía bien, ay no, ese pastor, ese es el que necesitamos para el ministerio de niños. Mire, es amoroso, es tierno. ¿Cómo era Garavito? Le daba dulces, helado a los niños. ¿Es por la actitud? Dios revela el corazón de las personas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Dios es el único que conoce el corazón. El segundo hijo es el que vive lleno de religiosidad, mas no de la relación del Padre. Está en la casa del Padre, pero no tiene una relación con Él. Y resiste la gracia. Aquellos que andan en religiosidad son gente que resiste la gracia. Uy, no. No. Mire esos aretes que carga. No esa minifalda con la que vino. No. En su palabra dice que no tiene que vestirse bien esto. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde se acerca y le dice bienvenida, este es tu hogar? Se hace amiga de la persona y le dice, oye, cuando ya después tiene confianza, le mire, esa no es la forma adecuada de vestirse. Hay leyes de etiqueta para todos los lugares. Entonces vístete de una forma adecuada. Pero no, juzga, critica, señala. Gastó su plata, sus bienes con rameras. Y es ahí donde es muy peligroso. La mayoría de los religiosos pierden la gracia o su salvación porque creen que van al cielo por sus actos. Y nadie va a ir al cielo por cómo vivimos, sino solamente porque Dios es misericordioso y su gracia nos ha salvado. Y debemos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y volver al camino de Él, vivir en su casa, no por lo que Él nos da, sino por su amor. Y es aquí donde vamos a un comienzo muy importante. ¿Recuerdan cuando comenzó la parábola? Vemos dos tipos de ¿qué? De personas. Fariseos y escribas, publicanos y pecadores. Y el contexto de estas tres parábolas era para abrir los ojos a los fariseos, para que ellos entendieran que realmente Dios hace fiesta cuando un pecador llega a la casa de Dios. Lo más triste de todo es que cuando un hijo se pierde o algo se pierde en la casa, ¿quién era el que tenía que ir a buscar a eso perdido? ¿Quién es? El padre, ¿no? El hijo mayor. Cuando los hermanos se perdieron, los de José, ¿quién fue a buscarlos? José, porque Benjamín era el más pequeño y fue cuando lo entregaron. Cuando se perdió José, cuando vendieron a José, ¿cómo llegó Rubén? Rubén se nota en el texto que estaba asustado porque era el responsable, era el hermano mayor. Cuando se le pierden la asna a Saúl, ¿quién va a la casa de esa familia? Saúl va a buscarla. La responsabilidad de buscar al hermano menor era ¿quién? El mayor. El padre tenía que estar en su casa a cargo y mandaba al mayor a hacer la tarea. David, cuando su hermano estaba en la guerra, ¿quién fue a llevarles pan? David, porque él era el único mayor que estaba ahí, y los más pequeños, fue el único. El padre no fue a llevarle comida a sus hijos, sino fue ¿quién? David. ¿Y eso qué quiere decir? Que los fariseos y escribas tenían que estar sentados con los pecadores y los escribas, enseñándole la palabra de Dios, y no lo estaban haciendo. Estaban juzgándolo, criticándolo. Esa es la actitud del mismo hijo mayor. Pero adivinen quién tomó ese lugar. Jesús. Jesús, como nuestro hermano mayor, fue y predicó. Y lo hizo por ti y por mí. Yo quiero, para terminar, que pensemos si alguna vez hemos estado perdidos.
Si en este momento tú estás perdido, el hecho que estés en la iglesia no quiere decir que no estés en otro lado, en otro rumbo, buscando a Dios solamente por sus bienes y no por la relación del Padre. Cuando yo entiendo esa postura, yo disfruto a Dios y sé que cuando lo disfruto y cuando tengo esa relación con mi Padre, Él me da. Sin necesidad de pedirle, Él conoce mis deseos. Mi esposa es una mujer que yo amo y yo a veces le tengo envidia porque ella dice, mi amor, mire que le pedí a Dios esto y de una vez me dio. Dios tiene esos ojos ahí puestos en mi esposa. Dios hoy quiere que tú realmente tengas una relación. ¿Por qué sucede eso? Porque tiene una relación constante en amor. Disfruta de Dios. Dice, uy, Dios, gracias por esta lluvia, gracias por esto. Ven, mi hijo, la sonrisa de Dios, la alegría. Y hoy yo quiero terminar con este punto muy importante. Vamos al último verso. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarme porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hoy yo quiero hacerte dos preguntas. ¿Cómo termina la historia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuántos, alcen la mano, cuántos piensan que el hijo mayor volvió a la casa? ¿Ninguno? ¿Cuántos piensan que el hijo nunca volvió a la casa? Ay, pero ninguno alza la mano. Bueno, por la primera, ¿cuántos creen que el hijo mayor vuelve a la casa? Alcen la mano. Tranquilo que si nos equivocamos no pasa nada. ¿Cuántos creen que no vuelve a la casa? ¿El texto lo dice? No, ¿cierto? Pero el texto está enseñándole a quienes, a los fariseos, a un primer auditorio, fariseos y publicanos, y hoy en día nos enseña a nosotros. Pero la historia, ¿cómo termina de todo lo que sucedió? Y termina así, triste. El padre le dice eso, y posiblemente este hermano mayor coge un palo, coge un lazo y mata a su padre. Y ustedes dirán, pastor, ¿de dónde sacó eso? Uno no le puede agregar nada a la Biblia ni quitarle. Porque fue lo que hicieron los fariseos con Jesús. Él les brindaba, acérquense a mí, están con el Padre. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Gracias a Dios los discípulos siguieron el camino y siguieron preocupados por aquel hermano que ¿qué? Aquellos gentiles, aquellos hombres que no conocían de Dios. Pero los fariseos siguieron igual, persiguiéndolos, azotándolos. Pablo es perseguido por los sacerdotes. Uno de los discípulos es muerto por los religiosos. Hoy yo quiero preguntarte algo. Iglesia, no estés perdido. No sigas pensando que el venir a la iglesia es por sus bienes, por lo que Él me da, sino búscalo a Él. Ten una relación íntima con Él. No hay nada más hermoso y más agradable que yo estar cerca de mi papá y mi mamá y abrazarla. No porque ella me dé un regalo en Navidad, no porque ella me dé algo, sino porque la amo. Y yo disfruto a mi hijo es pequeño, es un bebé. ¿Tú crees que él me dice, papi, si no me da leche no le doy un abrazo? Él ni sabe qué ropa se pone, si es de marca o no es de marca. Él lo único que le importa es que cuando me ve a su madre abrazarme. ¡Salta! Porque él tiene una relación conmigo. Él sabe quién es su papá y su mamá. Y él sabe que a tal hora se le da leche. Yo sé cuando tiene hambre, cuando le comienza a dar sueño. Comienza a rascarse la oreja y yo, ay, mi amor, ya tiene sueño. Se comienza a mover, ay, eso es hambre, a tal hora tocarle la comida.
No tengo que esperar que Él llore para darle, porque lo conozco, porque tengo una relación con Él, porque es mi hijo. Dios te dice hoy: tú eres mi hijo. Búscame y me hallarás. Ten una relación conmigo. No vivas una vida en religión, en argumentos, en razonamientos. Yo creo que es así, yo pienso que es así. Ve a la palabra de Dios. Y si has vivido esa vida en religiosidad o esa vida en libertinaje, hay algo hermoso que Dios ha dado y es su gracia. Dios te dice: aquí está la puerta, está abierta. Sigue y hagamos una fiesta. Celebremos, gocémonos porque tú has llegado. Hoy hay una fiesta en el cielo porque tú estás aquí. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar para terminar.